Yoduro, ¿cuál era? ¿El cianuro? Cianuro. Correcto. Lo acabamos de hacer hace un momento, ¿no ven? Aquí. Lo puse incluso. Interfiere el cobre. ¿Qué se hace con interferentes? Se lo enmascara y por eso se utilizó el cianuro. ¿Está bien? Eso. Pregunta 1, resuelto. Pregunta 2. En un vaso de precipitado que contenga agua, le añadimos un trocito de sodio. Luego le agregamos 2 gotitas de indicador fenolftaleína. ¿Qué color se volvió el medio? ¿Incoloro o fucsia? ¿Qué color tiene la fenolftaleína? Fucsia, ¿no ve? La práctica de sodio con agua, lo que les habrá mostrado su docente. Fucsia era. ¿Ya? Pregunta 3. Uno de los siguientes compuestos no forma parte de un complejo. Aquí se me escapó. Inciso A, ion central. Inciso B, carga total, ligando, número de coordinación o todas las anteriores. ¿Cuál no forma parte de un complejo? ¿Tiene ligando un complejo? Sí, ¿no ve? Sí, sí tiene. ¿Tiene un ion central? Sí tiene. ¿Tiene número de coordinación? El número de coordinación, por si acaso, es la cantidad de ligando que se va a añadir. Tiene, por si acaso. ¿Tiene carga total? ¿Qué dicen? Tiene, es la suma de cargas positivas del metal con las negativas o carga cero del ligando, ¿no ves? Es la suma o resta. Así, tiene cargas totales. Entonces, aquí dice cuál no forma parte. Y estamos viendo que un complejo sí tiene todas esas 4 características. ¿Cuál no forma parte? Entonces, ninguno de estos. Tiene que ser ninguno. Todos forman parte de un complejo. ¿Así? Bien. Pregunta 4. El hidróxido de aluminio en exceso de reactivo oxidrilo, ¿qué es el oxidrilo? OH, ¿no ven? En exceso. Da lugar a un ácido, a un precipitado o a un complejo. ¿Qué forma? Eso no les expliqué, ¿no ven? Pero lo único que les dije es que cuando el aluminio, que era un anfótero, ¿recuerdan? Se disolvía, ¿no ven? Cuando se disuelve, por si acaso, forma un complejo. ¿Ya? Esa es la respuesta. Forma un complejo. Porque este es un anfótero. ¿Qué es un anfótero? Aquella sustancia que se disuelve tanto en ácido como en base que está en exceso, ¿no ven? Cuando se disuelven ambos, específicamente con oxidrilo, ese anfótero forma un complejo. Si hubiese sido no anfótero, y hubiese hecho lo mismo, sería insoluble, hubiese sido sigue precipitado. ¿Está bien? En esta parte de acá tienen que saber quiénes eran los hidróxidos anfótero y no anfótero. Les hice una lista, ¿no ven? Como es un anfótero, con OH forma un complejo, ¿ya? Eso. Pregunta 5. El indicador fenolftaleína es de color incoloro en medio, ácido, básico, neutro o no se sabe. ¿Cuál es la respuesta? La fenolftaleína. Recordemos un poco acá. ¿Por qué era fucsia con fenolftaleína acá? Recuerden, el sodio con el agua formaba principalmente hidróxido de sodio. Y el extra que se fumaba por ahí, que era el hidrógeno, era color fucsia debido al hidróxido de sodio que era una base. ¿Ya?
O sea que la fenolftaleína, cuando se encuentra en medio básico, siempre va a ser fucsia. Ahora acá, cuando la fenolftaleína es incoloro, se descarta base. Neutro nunca va a existir. Ácido. Ácido, ¿está bien? Es incoloro cuando está en medio ácido. Esa es la respuesta. Pregunta 6. Dentro de la solubilidad, en función a la temperatura, el precipitado que es soluble al calor es... ¿Recuerdan lo primero que les expliqué? ¿Quién era soluble en calor? ¿Cloruro de plomo, de yoduro de plomo o de plata? ¿Quién de los tres era? A ver, recordemos. Acá está. ¿Quién de los tres era? Ahí está. Cloruro de. Ahí está. Cloruro de plomo, el único soluble en calor. ¿Ya? En este resumen está todo. Entonces, respuesta correcta, inciso A. El que es soluble. Ahora dice, en la marcha analítica del grupo 1, el precipitado cloruro de plata blanco lechoso desaparece y se vuelve incoloro agregándole. ¿Qué se agregaba? ¿Recuerdan cómo identificamos al plata? ¿Qué agregamos a plata? Sí. Amoníaco. ¿No ves? El amoníaco hace que esto se disuelva. ¿Está bien? Entonces, y el ácido nítrico lo vuelve a formar por si acaso. El amoníaco disuelve al precipitado cloruro de plata, que era blanco, este de acá, y el ácido nítrico lo reforma nuevamente, lo revierte. ¿Está bien? Eso, entonces, la respuesta es inciso A. El blanco lechoso desaparece con amoníaco. Listo. Pregunta 8. El hidróxido cúprico, nos da el nombre acá, en exceso de reactivo oxidrilo, estará disuelto, estará precipitado, estará o permanece precipitado o no se sabe. ¿Cuál es la respuesta acá? Si se fijan, está hablando de hidróxidos, ¿no ve? Entonces tienen que recordar ustedes siempre que les menciono hidróxido, laboratorio 2 hidróxidos en función a su pH. Y la pregunta decía en exceso de oxidrilo, ¿no ve? Pregunta si está disuelto o no está disuelto. En resumen, si es soluble o es insoluble. Eso trata de decir. ¿Quiénes eran los únicos que se disolvían? Los únicos que se disolvían en exceso de oxidrilo. Plomo, aluminio, estaño y zinc. Esos 4 son los únicos que se disuelven en oxidrilo en exceso. El resto que vaya a haber por ahí, si no son estos 4, ¿está bien? No se disuelven. ¿Ya? Solo esos 4 anfóteros son los que se disuelven en exceso de oxidrilo. El resto no. Permanece precipitado. Así que la respuesta correcta acá es 1. A ver, voy a borrar esto. No es anfótero, por lo tanto en exceso de oxidrilo nunca se va a disolver. ¿Está bien? Estará precipitado tampoco, porque ya está precipitado. No va a estar. O sea que la respuesta correcta es permanece precipitado. Ya es un precipitado, no va a precipitar. Ya era un precipitado.
Bien, esa es la respuesta. Y si hubiese dicho, digamos, hidróxido de plomo, ¿qué es el hidróxido de plomo? Es un anfótero. En exceso de oxidrilo estará disuelto. O si hubiese sido aluminio, o si hubiese sido estaño o zinc. Cualquiera de estos cuatro mencionados, si hubiese dicho en exceso de oxidrilo, la respuesta siempre va a ser estará disuelto. ¿Está bien? Y lo voy a poner acá. Dato extra. Estarán disueltos el hidróxido de aluminio, el hidróxido de plomo, el hidróxido de estaño o el hidróxido de zinc. Eso. ¿Está bien? Eso no se olviden. Son los únicos que como respuesta válida estará disuelto, porque son anfóteros. El resto, que como este no era, permanecen precipitados. Nunca coloquen estará precipitado. Pregunta 9. Los reactivos específicos son útiles para disolver precipitado, separar un catión, eliminar interferencias, reconocer e identificar cationes. ¿Qué era un reactivo específico? ¿Para qué servía? Recuerdan hace rato que dijimos, ¿no? El reactivo específico tal era para determinar aluminio, para determinar níquel. ¿Cierto? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Para qué sirve un reactivo específico? Reconocer. Exacto, para reconocer e identificar cationes, su única función, mediante los cambios de colores característicos. ¿No ven? Pregunta 10. La marcha analítica del grupo 1 al precipitado amarillo, que se lo conoce como lluvia de oro, es... ¿Cuál es el que forma la lluvia de oro? El yoduro de plomo. Yoduro de plomo. Lo vimos incluso en el laboratorio 1. Y así, 10 puntos. A ver acá. Siguiente. Ahora es a completar. Dice, el agua regia es una mezcla de tres partes de quién y una parte de quién. ¿De qué estaba compuesto el agua regia? De ácido clorhídrico. Y ácido nítrico, ¿no? Ácido Tres nítrico. partes de ácido y uno de estos es lo que les dije, ¿no ven? Entonces ustedes tienen que poner tres partes de ácido clorhídrico y una parte de ácido nítrico. Así, ya estuvo esta primera parte. Y trabaja como ácido, como tal, como tal. ¿Cuál es? Oxidante. Ujú. Ya. Ups. Ahora sí. Trabaja como ácido, trabaja como oxidante o agente oxidante. Oxidante porque no hay espacio. ¿Y qué más? Tenía tres funciones, ¿no ve? Y Complejante. acomplejante. Listo. Pregunta 2. Entre los ligandos neutros más comunes para formar complejos, además del amoníaco, ¿qué hay como ligandos neutros? El agua, el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno. Hay varios. ¿Está bien?
Esos. Sí que preguntan. Y si hubiese dicho, digamos... No, perdón, estoy escribiendo abajo. Acá era el agua, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Así. Esos son aquellos que son ligandos neutros. Y si hubiese dicho ligandos aniónicos, carga negativa, ¿cuál sería? Si fuesen aniones. Cianuro, sulfocianuro, bromuro, yoduro, cloruro, hay varios. ¿Está bien? Los más comunes es esto de acá. Oxidrilo. Che, que hubiese dicho aniones. ¿Ya? Pregunta 3. En general, los reactivos se dividen en reactivos generales o de grupo, es el mismo, y reactivos especiales o específicos. Nos muestran nomás los detalles. Nombre 3 reactivos de grupo. ¿Se acuerdan los reactivos de grupo? Les anoté por ahí. Reactivo de grupo y reactivo específico. ¿Quiénes eran reactivos de grupo? ¿Lo vieron? Esos de ahí. ¿Está bien? Y solo eso completamos. ¿Ya? Ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, sulfuro de sodio. Listo. Y si quieren, añadamos carbonato de sodio. Listo. El hidróxido de aluminio en exceso de oxidrilo da lugar a un ¿qué? ¿Da lugar a qué? Anfótero. No, no está diciendo que es anfótero o no anfótero. En exceso de oxidrilo forman complejos. Son solubles porque forman complejos. ¿Está bien? Así, listo. Nada más. El indicador fenolftaleína es color rosado fucsia en medio. ¿En qué medio es fucsia la fenolftaleína? Básico. Medio básico. Listo. Dentro de la solubilidad en función a la temperatura del precipitado soluble al calor, ¿cuál era? Misma pregunta, fíjense. Cloruro de plomo. Pregunta 7. Los hidróxidos, de acuerdo al comportamiento en función al pH, se dividen en hidróxidos anfóteros y no anfóteros. Nombre 3 hidróxidos no anfóteros. Para nombrar los no anfóteros, recuerden, tienen que saber primero los anfóteros. Hidróxido de aluminio, hidróxido de plomo, hidróxido de estaño y hidróxido de zinc. Los más comunes que han visto. Ya son los anfóteros. Entonces, ¿quiénes serán los no anfóteros? Recuerden la definición, volvemos al laboratorio 2. ¿Quiénes conforman los hidróxidos no anfóteros? La mayoría. ¿No ves? Entonces nos inventamos. Nos inventamos. Cualquiera que no sean esos 3, 4. ¿Está bien? Yo voy a poner hidróxido férrico, hidróxido de cobre, hidróxido de cobalto. Así, cualquiera.
hidróxido ferroso incluso. ¿Están viendo? Cualquiera. Y aquí dice claramente, fíjense, excepto, y tengan cuidado, los metales alcalinos. Si ustedes hubiesen puesto ahí como ejemplo hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio, hidróxido de cesio, de francio, ya estaría mal. ¿Está bien? Esos son los metales alcalinos y esos no son, no anfoteros, no están en esa clasificación. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, auxilio. Bien. Pregunta 8. Escriba la fórmula del complejo azul eléctrico. ¿Quién tenía un color azul eléctrico? Recordemos reactivos de grupo. ¿Quién tenía el color azul eléctrico? El cobre cuando reaccionaba con su reactivo específico, amoníaco. A ver, acuérdense los colores. ¿Qué complejo forma el cobre más 2 unido al amoníaco? ¿Qué complejo forma? Primero, el complejo se va a formar al doble de su valencia. La cantidad de ligandos es el doble de su valencia, 4. Ahora, el amoníaco es molécula neutra, por lo tanto, 2 más 0. La carga total del complejo es 2 directamente. Ya si ignoramos esta carga y esta carga. Y ese es el complejo. Lo voy a pegar un poco. Ya estuvo. ¿Qué tal? Esa es la fórmula del complejo azul eléctrico. Ahora, los reactivos específicos son útiles para, ya lo hemos visto esto de acá, para reconocer, identificar cationes. Pregunta 10. La marcha analítica del grupo 1 se lo conoce como lluvia de oro. ¿A quién? Al yoduro de plomo. Así es el examen cuando se estudia facilito. Sáquenle foto. Y este también. Ya. Bueno, el documento les paso más tarde, ¿ya?